Capítulo 32. La elección del quinto y sexto campeones fue mucho menos dramática que la selección original. Ari lo atribuyó en parte a la falta de participación del Cáliz de Fuego, en parte a que no había iluminación teatral y en parte a que se anunció durante el desayuno, cuando solo estaba presente un tercio de los estudiantes de Hogwarts. Todos los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons estaban allí, lo cual era comprensible, ya que eran ellos los que tenían una oportunidad de ser elegidos. Sus directoras debieron haberles explicado la posibilidad de que se eligieran dos campeones más, porque todos se habían enderezado con anticipación cuando Harry y los otros campeones siguieron a Sirius y Bagman al salón. Obviamente, los estudiantes de Hogwarts no tenían idea de lo que estaba sucediendo, pero una vez que Dumbledore explicó lo que iba a suceder, algunos de los estudiantes mayores le lanzaron a Harry miradas envidiosas. Entonces Bagman dio un paso adelante, con un sombrero amarillo brillante en la mano, e hizo un gesto de sacar un nombre. La segunda campeona de Beauxbatons es Aceline Morau. A Harry no le sorprendió oírle anunciar un nombre de mujer, después de todo, Beauxbatons había traído casi el doble de estudiantes mujeres que hombres, pero le sorprendió un poco lo atractiva que era la chica que estaba allí parada. Aceline Morau era una morena alta de piel muy pálida y era fácilmente una de las chicas más atractivas de la sala. Bueno, lo era hasta que Harry la vio lanzarle a Fleur una sonrisa triunfante y maliciosa. Entonces, simplemente parecía mala. La barbilla de Fleur se levantó desafiante en respuesta a la sonrisa de Aceline, pero por lo demás parecía ignorar a su compañera campeona, ni siquiera aplaudió junto con el resto de los estudiantes. A continuación, Bagman leyó el nombre del segundo campeón de Durmstrang y Harry se sorprendió al ver que una chica se ponía de pie para responder. Seguro que Nina Viserova sonaba como un nombre de niña, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que una de las 5 estudiantes de Durmstrang hubiera sido seleccionada en lugar de uno de los 9 estudiantes masculinos? Víctor, que había estado sonriendo torcidamente desde que la llamaron por su nombre, le dio una palmada en el hombro a Nina en señal de felicitación. Una vez hecho esto, los condujeron de nuevo a la antecámara, donde Bagman les dio las instrucciones. Al parecer, la primera prueba pondría a prueba su osadía y su improvisación, por lo que no se les permitió saber cuál sería. Sin embargo, se les dio la fecha, el 24 de noviembre, y se les advirtió que no pidieran ayuda a sus profesores ni a los jueces, lo que a Harry le pareció un poco injusto, ya que significaba que no podía pedir ayuda a Sirius o Remus. Lo peor de todo era que iban a quedar exentos de sus exámenes. Seguro que eso no supondría una gran diferencia para los exámenes de cuarto año de Harry, pero se suponía que este año debía rendir su timo de runas antiguas. Además, los demás campeones estaban todos en su último año de escuela. ¿Cómo se suponía que iban a solicitar puestos de aprendizaje o empleo si no habían presentado sus éxtasis? Cuando mencionó su preocupación a Sirius y Remus mientras tomaban té y bollos más tarde esa mañana, Sirius se rió de él. Dudo mucho que te impidan hacer el examen si realmente lo deseas, Harry, señaló. Es solo que la expectativa es que pases la mayor parte del año preparándote para las tareas, lo que afectará negativamente tus calificaciones. Harry hizo una mueca. ¿Por qué, en nombre de Merlín, alguien se inscribiría voluntariamente en algo que implicaría obtener malas notas? Sirius soltó una carcajada. ¿Quién necesita buenas notas si tiene fama, gloria y riquezas? Harry levantó una ceja. Tengo fama, gloria y riquezas. ¿Eso significa que apoyarías que reprobara la escuela? Sirius se atragantó con su bollo. ¿Qué? Tranquilízate, Canuto, se rió Remus mientras le daba una palmada en la espalda a Sirius. Estamos hablando de Harry. No va a reprobar la escuela. Sirius tosió durante unos segundos, antes de lanzarle a Harry una mirada de dolor. No me hagas eso. Me disculparía, pero no sería sincero, Harry sonrió divertido. Digamos que es una venganza por la maldición que me hiciste la semana pasada. Deberías haberlo bloqueado, le dijo Sirius sin simpatía. Pero hablando de nuestra práctica de duelo, tenemos un pequeño problema. Harry levantó una ceja interrogativamente. Merlín, ¿te pareces a Narcisa cuando haces eso?, se quejó Sirius. Harry hizo una mueca de horror. ¿En serio? Remus se rió entre dientes.
No creo que lo haya dicho en ese sentido, Harry. No lo digo en serio, ¿cómo? Preguntó Sirius, mirando entre Harry y Remus. ¿No crees que se parezca a tu prima?, explicó Remus. Sirius se quedó boquiabierto. Merlín, no. Solo quería decir que te ves muy digno. Oh, Harry dejó escapar un suspiro de alivio. Normalmente la gente me dice que les recuerdo a Lord Malfoy. Sí, dijo Sirius con una sonrisa burlona. Puedo ver por qué eso podría ser mejor. Harry puso los ojos en blanco. Entonces, ¿hay algún problema? Técnicamente, ni Remus ni yo tenemos permitido ayudarte a prepararte para el torneo, explicó Sirius. Así que no podemos enseñarte ningún hechizo nuevo. En caso de que me enseñes algo que pueda ayudarme. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión. Pero aún podemos batirnos a duelo juntos, ¿no? Por supuesto, asintió Sirius. Pero no pienses que eso significa que puedes dejar de aprender nuevos hechizos. De hecho, espero que aprendas más de lo que normalmente aprendes, pero tendrás que encontrarlos por tu cuenta. Harry observó a los dos hombres con atención. He estado pensando en algo que podría ayudar con eso, en realidad. ¿HMM? Lo instó Remus. Harry bajó la voz. ¿Has oído hablar de la magia del Parcel? Los ojos de Sirius se abrieron y se echaron un poco hacia atrás. ¿Como los que hablan Parcel? Harry intentó ignorar el dolor que le causó la reacción de su padrino. Sí. Los hablantes de Parcel hablan Parcel y la magia que hacen en Parcel se llama magia de Parcel. Remus se inclinó hacia adelante. Nunca había oído hablar de algo así antes. No me sorprende, admitió Harry. La gente no habla de nada con los hablantes de Parcel, salvo para difamarlos. Sirius hizo una mueca ante su mirada mordaz. Lo siento, cachorro, los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Cuéntanos sobre la magia del Parcel. Es similar a la magia normal, en el sentido de que se puede hacer con o sin varita, pero es mucho más fácil con una varita, empezó a decir Harry. Hay hechizos específicos, todos los cuales se lanzan en lengua Parcel. La mejor parte es que la magia Parcel solo puede ser bloqueada o rota por la magia Parcel. Entonces, si yo te lanzara una maldición de magia Parcel, solo podrías bloquearla con un objeto sólido o con un escudo de magia Parcel. Sirius arqueó las cejas. Entonces, si ya sabe quién lanzara una maldición de Parcel a alguien, sería imposible bloquearla con un escudo normal. Sí, explicó Harry. Quería practicarlo. De hecho, esa es la razón por la que compré Sarco y Sativa, pero nunca lo he logrado. Pero ya no tienes serpientes, ¿verdad? Preguntó Remus con curiosidad. ¿No viven en el bosque y se meten con la cadena alimentaria natural al multiplicarse? Harry le lanzó a Remus una mirada desganada. Sí, pero ya no necesito que hablen Parcel. Aprendí a hacerlo con solo pensar en serpientes. ¿Y quieres practicar esto en nuestras sesiones de duelo? Preguntó Sirius inseguro. Si no te importa, respondió Harry con cautela, con tu espada podrás bloquearlos de todos modos, y me aseguraré de no lanzar nada demasiado dañino. Tiene sentido, asintió Remus. De esa manera nadie podrá acusarte de enseñarle hechizos a Harry. No es que podamos decirle a la gente lo que realmente estamos haciendo, señaló Harry. No quiero que la gente sepa que hablo Parcel. Está bien, Sirius asintió lentamente. Podemos hacerlo, pero probablemente deberíamos proteger la habitación con cuidado. No queremos que nadie nos interrumpa. Harry sonrió ampliamente. Gracias, Sirius. A Harry le parecieron divertidas las numerosas diferencias entre Remus y Sirius. Remus había estado en Hogwarts todo el año, pero nunca había mostrado interés en asistir a una de las sesiones de entrenamiento de animagos de Harry. Sirius había estado en Hogwarts durante 3 días cuando insistió en acompañarlos. Como de costumbre, Harry hizo lo posible por llegar 10 minutos antes y se sorprendió al ver que Fred y George ya estaban allí. Estaban hablando en voz baja en el sofá, pero levantaron la vista cuando Harry y Sirius entraron en la habitación. Hola, asintió George, con su expresión habitualmente jovial sombría. Hola, respondió Harry, moviéndose para sentarse en el sillón frente a ellos. ¿Cómo están? Escuché un poco sobre lo que pasó anoche.
Sirius, que había seguido a Harry a través de la habitación, le lanzó una mirada interrogativa mientras se desparramaba en otro sillón. Los gemelos parecían incómodos mientras miraban a Sirius con el rabillo del ojo. No te preocupes por mí, dijo Sirius, sonriendo encantadoramente. Harry asintió. Puedes confiar en Sirius. Fred y George intercambiaron una mirada antes de que Fred hablara. Es todo el maldito drama del mes pasado otra vez. Ron es un maldito imbécil. Tenía los puños tan apretados que se estaban poniendo blancos. George suspiró. Recibimos otra carta de Charlie esta mañana. Al parecer, mamá se niega a invitarlos a cenar hasta que dejen de lado esa cuestión del señorío. Harry hizo una mueca. Eso es horrible. Merlin sabe lo que hará si descubre que estamos de su lado, continuó George. Me sorprende que no hayamos recibido ya una advertencia. Estoy seguro de que Ron nos habrá delatado hace semanas. ¿Y quién sabe de qué le va a contar a mamá en su próxima carta?, gruñó Fred. Probablemente dirá que somos unos malditos mortífagos otra vez o algo así. Harry se quedó boquiabierto. ¿Os acusó de ser mortífagos? Sí, y delante de toda la maldita sala común. Fred apretó la mandíbula. En cierto modo fue algo bueno, ya que ayudó a que todos los demás se dieran cuenta de que estaba loco. Nadie lo tomó en serio después de eso. No tenían por qué elegirme a mí, ¿saben? Les dijo Harry en voz baja. Lo habría entendido si hubieran elegido a Ron. Es su hermano. Es un maldito idiota, eso es lo que es. Espetó Fred. El hecho de que sea de la familia no significa que tenga razón, añadió George. Y no vamos a pasarnos la vida escuchando lo que Ronnie o mamá piensan que deberíamos o no deberíamos hacer. No lo hemos hecho en el pasado y no tenemos previsto hacerlo en el futuro, así que no tenía sentido hacerlo ahora. Sirius se inclinó hacia adelante en su asiento, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Les molesta si les pregunto de qué se trata todo esto? Bill aceptó el señorío, empezó George. Y Charlie aceptó ser su heredero, intervino Fred. George asintió. Pero mamá se asustó, ella amenazó con repudiarlos a ambos, añadió Fred. Ron está de su lado, maldito imbécil. Gruñó Fred. Y Perky, papá y Ginny no dicen nada de ninguna manera, continuó George. Luego, anoche, Ron se volvió loco, sobre que Harry es el campeón, porque odia a Harry, intervino Fred. George hizo una mueca de acuerdo. Y cuando lo defendimos, intentó hacernos elegir entre él y Harry. Elegimos a Harry, concluyó Fred. Sirius parecía un poco conmocionado mientras miraba a los gemelos. ¿Molly amenazó con repudiar a tus hermanos? No creemos que ella lo haya dicho en serio, dijo George rápidamente. ¿No crees que lo haya dicho en serio?, corrigió Fred. Creo que es una loca de remate. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Nunca había oído a Fred maldecir tanto en su vida. ¿Por qué no he oído nada sobre esto?, preguntó Sirius retóricamente. Estuve en una reunión de la Orden con ellos el lunes. Porque eres el enemigo público número 1, explicó George con un suspiro. Tú fuiste quien convenció a Bill para que aceptara el señorío. Sirius se echó hacia atrás ligeramente. No, no lo hice. No hubo absolutamente ningún intento de convencerlo. Él hizo algunas preguntas y yo las respondí. Eso fue todo. Aunque eso explica por qué parecía tan demente, sugirió Fred. ¿Estridente? ¿Loco? George pareció encorvarse sobre sí mismo. Vamos, Fred. Ella es nuestra mamá. Es una madre terrible. Espetó Fred. Ni siquiera puede distinguirnos. Los hombros de George se hundieron. Lo sé. Sirius tenía los ojos un poco abiertos, pero se aclaró la garganta. Tu madre te quiere. Tu padre también. Arthur siempre habla de lo orgulloso que está de vosotros dos. George se animó un poco. ¿En serio? Ah, sí, asintió Sirius. La semana pasada me contó que ustedes dos habían preparado una especie de dulce que hacía crecer la lengua de las personas. Caramelos de lengua de gallo, dijo George con una leve sonrisa. Casi los teníamos bien, pero mamá los encontró y los tiró todos a la basura.
Y ahora, por culpa del maldito Ludo Bagman, ni siquiera podemos permitirnos volver a comprar los malditos ingredientes, gruñó Fred. Sirius parecía tan confundido como Harry. ¿Qué hizo Ludo? Hicimos una apuesta con él en el mundial, empezó Fred. Que Irlanda ganaría, pero Krum atraparía la snitch, explicó George. Buena apuesta. Sonrió Sirius. Debes haber obtenido muy buenas probabilidades. Sí, asintió George con tristeza. Pero luego nos pagó con oro de duende, así que todo había desaparecido al día siguiente. Sirius pareció sorprendido. ¿Qué? Y no podríamos decírselo a mamá ni a papá, señaló Fred. Mamá se pondría furiosa si se enterara de que hemos estado jugando. Probablemente pensaría que es una buena idea librarse de nosotros. Y se sentiría aliviada, añadió George. Si no tenemos ahorros, no podemos poner en marcha nuestra tienda de artículos de broma. ¿Quieres abrir una tienda de artículos de broma? Preguntó Sirius con interés. Dije que los apoyaría y lo decía en serio, les recordó Harry. Si quieren, podemos redactar un contrato ahora y yo los ayudaré a pagar sus ingredientes. Sirius le sonrió cálidamente a Harry. O podría sacarte el dinero de Ludo. ¿Cuánto apostaste? 37 galeones, 15 sicles, 3 knuts y una varita falsa, respondió George, intercambiando una mirada esperanzada con Fred. Harry quedó impresionado, era mucho dinero. ¿Y cuáles eran las probabilidades? Preguntó Sirius. Los gemelos intercambiaron otra mirada. No preguntamos. Siempre hay que preguntar, les dijo Sirius con seriedad. Aunque, en este caso, probablemente sea mejor que no lo hagan. Me pondré en contacto con uno de los lugares de apuestas oficiales y preguntaré cuáles son sus probabilidades para esa apuesta en particular y luego haré que Ludo apueste por el total. ¿En serio? Preguntó George esperanzado. Por supuesto, prometió Sirius. ¿Qué le impide ignorarte? Preguntó Fred escépticamente. Sirius rió sombríamente. No se atrevería. La presencia de Sirius durante su práctica animaga fue a la vez útil y no tanto. Fue útil porque le dio a Harry la confianza para transformar sus dos brazos en alas al mismo tiempo, algo que antes no había intentado con demasiada cautela. Pero no fue útil porque hizo que algunos de sus amigos se volvieran formales y rígidos. Draco no estaba tan mal, había pasado mucho tiempo con Sirius, pero Daphne, Takashi, Theo y Bly se fueron dolorosamente formales durante toda la tarde. Los gemelos parecieron encontrar todo el asunto un poco desconcertante, aunque estaban completamente convencidos de lo maravilloso que era Sirius. Si la promesa de Sirius de recuperar su dinero de Bagman no hubiera sido suficiente, Sirius admitió más tarde que su forma animaga se llamaba Padfoot y eso fue lo que hizo. Aparentemente, los gemelos tenían el mapa del merodeador y habían considerado a los merodeadores como sus ídolos durante mucho tiempo. Todos habían estado trabajando en sus formas animagas durante 2 meses y todos habían avanzado. Harry había llegado más lejos, logrando transformar sus cejas en plumas y sus brazos en alas, pero los demás solo habían logrado transformar una de las partes de su cuerpo. Sirius quedó muy impresionado y se lo dijo a todos. Al parecer, él y el padre de Harry habían tardado 2 meses en practicar 2 veces por semana para transformar la primera parte de su cuerpo, y 1 año en completarlo por completo. Al oír eso, todos los amigos de Harry decidieron que querían practicar con más frecuencia. Harry había gruñido interiormente ante la idea, ya estaba bastante ocupado y ni siquiera había empezado a entrenar para el torneo todavía, pero de todos modos había aceptado y las tardes de los miércoles se habían programado como un tiempo de práctica adicional. El día siguiente era lunes, lo que significaba que había clases. Parecía un poco extraño que la vida volviera a la normalidad después de un fin de semana tan extraño. Harry sentía que algo debería haber cambiado ahora que se había visto obligado a participar en el torneo, pero en realidad no había sucedido nada. Algunos estudiantes parecían un poco molestos porque Harry había logrado entrar al torneo, pero ninguno de ellos habló mucho al respecto. Bueno, nadie excepto Ron, pero su virulencia no fue una sorpresa. Afortunadamente, Harry solo tenía 2 clases con Ron, encantamientos y herbología, y por eso no se lo cruzaba con tanta frecuencia.
Desafortunadamente, Harry tenía encantamientos primero los lunes y Ron parecía estar esperándolo afuera del aula. ¿No te conformas con matar a tus amigos, Potter? Preguntó Ron, apartándose de la pared en la que estaba apoyado. ¿También quieres robarles la gloria a los demás? Harry pasó a su lado y entró en el aula. Las acusaciones de Ron habían aumentado. Primero, Harry había sido un marica, luego oscuro, luego amigo de los mortífagos, luego un mortífago y ahora, aparentemente, era un asesino. Sería divertido, si no fuera tan irritante. Así es, Potter, huye. Gritó Ron detrás de él. No me extraña que no te hayan seleccionado para Gryffindor. Eres un maldito cobarde. Ignóralo, Harry, le aconsejó Neville mientras Harry colocaba su mochila sobre el escritorio. Lo estoy intentando, respondió Harry, apartando su silla. De repente, una mano lo agarró del hombro y lo hizo girar. No me ignores, maldito cobarde. Gruñó Ron. Harry se burló mientras se quitaba el hombro de encima. Quítame las manos de encima, Weasley. ¿Por qué? Preguntó Weasley. Eres demasiado bueno para tocar a gente como yo, ¿eh? Harry enderezó los hombros. En realidad, sí, ahora que lo mencionas, lo soy. La cara de Ron se puso roja. Maldito bastardo. Tú eres quien lo ha dicho, no yo, le recordó Harry con frialdad. Ahora que tienes mi atención, Weasley, ¿de qué querías hablarme? Ron guardó silencio por un momento, antes de recuperar la compostura. Dejad a mis hermanos en paz. Harry notó un movimiento en sus ojos y levantó una ceja con una sonrisa burlona. ¿O qué? O te mataré, maldita sea. Gruñó Ron. Señor Weasley. Exclamó Flitwick con su voz aguda y una expresión de sorpresa en el rostro. Le quitaremos 40 puntos a Gryffindor por amenazar la vida de otro estudiante y deberá ir a ver a la profesora McGonagall inmediatamente. Ron pareció sorprendido mientras se daba la vuelta para mirar al profesor. Pero, señor, sin peros, señor Weasley. Flitwick frunció el ceño, tomó una pluma y comenzó a escribir rápidamente una nota. Una vez que terminó, se la pasó a Ron. Entréguele esto a la profesora McGonagall. Harry observó cómo Ron salía de la habitación a grandes zancadas, antes de sentarse e intercambiar una mirada divertida con Neville. 1 punto para él, 0 para Ron Weasley. Deberíamos hacer otra broma, declaró Draco. Harry levantó la vista del tablero de ajedrez sorprendido. ¿De dónde salió eso? Los Weasley hicieron que la mitad de las escaleras estuvieran resbaladizas el mes pasado y aún no hemos respondido, le recordó Draco. No hemos hecho nada en todo el año. Le hemos hecho una broma a los Nargles de Luna, señaló Harry mientras volvía a centrar su atención en el tablero. Torre AD1. Sí, pero no lo reconocimos, argumentó Draco. La gente está empezando a pensar que nos graduamos el año pasado. ¿En serio? ¿Quién te dijo eso? Alfila G4, ordenó Draco. Escuché a un estudiante de segundo año contárselo a algunos de los de primer año. Harry estudió el tablero con atención. Entonces, ¿qué quieres hacer? Una broma de Star Wars, respondió Luna rápidamente, desde detrás de su libro. Hace mucho que no hacemos una de esas. El problema con las bromas de Star Wars es que solo las entienden los nacidos de Muggles, señaló Harry. Lo que deja a más de 2/3 de los estudiantes de Hogwarts y de Durmstrang y Beauxbaton confundidos. Haremos una broma de Star Wars que será divertida incluso si no conoces la historia, le dijo Draco. Luna y yo estábamos pensando que podríamos encantar las túnicas de las personas para que toquen la marcha imperial cada vez que caminen. Caballero AB5, decidió Harry, antes de mirar a dos amigos. ¿Las túnicas de todos? ¿O solo de unas cuantas personas seleccionadas? Solo los campeones, respondió Luna, bajando su libro para revelar una sonrisa maliciosa. Pero yo soy un campeón, le recordó Harry. Es mucho mejor para despistar a la gente, le dijo Luna con dulzura. Caballero A6, Draco levantó la vista del tablero. Además, normalmente nos hacemos bromas a nosotros mismos. Solo porque le estamos haciendo una broma a toda la escuela, protestó Harry. ¿Por qué no podemos hacérsela a los adultos que participan en el torneo? ¿Te imaginas la expresión de Madame Brusilova?
Preguntó Draco con un pequeño estremecimiento. Esa mujer es aterradora. Es cierto. Ari volvió a centrar su atención en el tablero. Reina en B7. Draco miró el juego con el ceño fruncido. Eso fue rápido. Vamos, Harry, dijo Luna, dando saltitos en su asiento. Será genial. Harry suspiró. ¿Cómo lo haríamos? Eso todavía no lo sabemos, admitió Draco, con la atención todavía puesta en el tablero. Tendremos que encontrar una forma de almacenar la música en un hechizo. Harry levantó una ceja. Eso suena increíblemente complicado. Lo sabemos, asintió Draco. Pero piensa en lo demoledor que sería. Harry asintió lentamente. Podríamos usar runas. Recuerdo haber leído algo sobre una conexión entre las runas y la música. Maravilloso. Exclamó Luna. Sabía que se te ocurriría algo. Draco seguía mirando el tablero con el ceño fruncido. Reina E4. Pero llevará un tiempo, señaló Harry. Así que quizá quieras hacer otra broma mientras lo averiguamos. Draco entrecerró los ojos. ¿Por qué querríamos hacer una broma? ¿Qué vas a hacer? Me estoy preparando para participar en el torneo, respondió Harry sin pedir disculpas. Te ayudaré con este musical, pero no tendré tiempo para trabajar en dos bromas a la vez. Draco asintió de mala gana. Está bien. Reina A6, ordenó Harry, sonriendo levemente mientras su reina destrozaba el caballo de Draco en pedazos. Alfil a E3. Listo. Harry esperó hasta que el alfil de Draco terminara de destruir su propio alfil. Rey a B1. Reina a C5, reina a B7, obispo a D1, reina a 8. Jaque. Draco miró el tablero con el ceño fruncido. Extraño los días en que eras terrible en este juego. Harry intentó no sonreír con demasiada satisfacción. Cuando Harry se reunió con Sirius para practicar duelo después de clases, Sirius sugirió que trasladaran la práctica a la sala de los menesteres. Harry pensó que era una gran idea, en parte porque significaba que no destruirían el aula de Remus todas las semanas y en parte porque era más privado. Si iba a practicar su magia de Parcel, quería tanta privacidad como pudiera conseguir. El estómago de Harry se retorcía nerviosamente ante la idea de practicar su magia de Parcel. Solo había probado unos pocos hechizos y, aunque no los había encontrado muy difíciles, nunca los había usado en un duelo antes. Tampoco había usado nunca la magia de Parcel delante de nadie antes, y no creía haber hablado nunca en Parcel delante de Sirius. Su padrino todavía podía ser un poco aprensivo con la magia etiquetada como oscura, aunque había estado mejorando mucho. Pero Sirius había aceptado la idea y Harry ya no podía echarse atrás. Era la oportunidad perfecta para volverse más hábil en la magia del Parcel y, con suerte, demostrarle a Sirius que la lengua Parcel no era algo a lo que temer. Harry le permitió a Sirius visualizar la sala que necesitaban, pero no se sorprendió cuando entró en una réplica de la sala de duelo de Grimmauld Place. Sería perfecto. Comenzaron con algunos ejercicios básicos de calentamiento, antes de que Sirius los declarara listos para comenzar. Harry se movió para pararse sobre uno de los dos marcadores de inicio, sus dedos apretando nerviosamente su espada y varita. Él y Sirius se inclinaron el uno ante el otro, antes de levantar cada uno sus varitas y lanzar sus primeros hechizos. Harry había pensado en lanzar el equivalente en Parcel mágico del hechizo aturdidor, pero en el último segundo se encontró lanzando en su lugar el encantamiento desarmador. Levantó su espada para bloquear la maldición cortante de Sirius, mientras se reprendía a sí mismo. Densaugeo. Repitió Sirius, después de haber rechazado el hechizo de Harry con su espada. Immobulus. Respondió Harry, haciendo una mueca al darse cuenta de que había vuelto a fallar en el lanzamiento de un hechizo de Parcel. Locomotor Mortis. Sirius se apartó del hechizo de Harry. Stun. Harry siseó, mientras su varita giraba con los movimientos adecuados. Justo cuando el hechizo púrpura abandonó la varita de Harry, la maldición de Sirius lo golpeó y lo obligó a juntar las piernas. Harry se desplomó, apenas logrando evitar caer sobre su espada. Harry se giró para poder ver a Sirius y palideció al ver un hechizo rojo corriendo hacia él. Protego.
Cuando el hechizo de Sirius golpeó su escudo sin causarle daño, Ari rápidamente lanzó la contramaldición a sus piernas. Luego, después de haber rodado para esquivar otro de los hechizos de Sirius, Ari se puso de pie. Stun. Ari siseó de nuevo, esquivando el siguiente hechizo de Sirius y tomando su espada. Stop. Sirius bloqueó los hechizos fácilmente con su espada, mientras apuntaba más hechizos hacia Ari. Obscuro. Levicorteus. Petrificus Totalus. Ari bloqueó los dos primeros hechizos con su espada, antes de apartarse del tercero. Stun. Sirius agitó su varita y, a pesar de que no había dicho nada, un hechizo amarillo se dirigió hacia Harry, quien rápidamente lo bloqueó con su espada. Trip. Siseó Harry, levantando su espada para bloquear el hechizo naranja que Sirius le lanzó a continuación. Stun. El duelo continuó por unos minutos más, antes de que Sirius finalmente derrotara a Harry con un encantamiento desarmador. Harry, que había estado demasiado ocupado tratando de bloquear el hechizo anterior de Sirius como para notarlo, hizo una mueca cuando su varita salió volando de su mano. Buen trabajo, comentó Sirius, arrojándole la varita a Harry. Apenas aguanté 5 minutos, argumentó Harry. Fue terrible. Fui mucho más duro contigo de lo que suelo ser. Sirius sonrió sin arrepentimiento. ¿Has sido indulgente conmigo?, exclamó Harry horrorizado. Por supuesto que sí, respondió Sirius. Puede que no sea un prodigio como tú, Harry, pero tengo más de 5 años de lecciones de duelo en mi haber, sin mencionar los 3 años que pasé luchando contra mortífagos con la Orden del Fénix. Sería bastante triste si pudieras igualarme después de solo 2 años de práctica. Harry hizo una mueca de decepción. Tenía sentido, claro, pero él creía que se estaba volviendo bueno en los duelos. Lo cual no quiere decir que no estés muy por encima de la media, añadió Sirius. Remus no te lo tomó con calma, realmente lo venciste, y podrías vencer a la mayoría de las brujas y magos. Pero no a los que han sido entrenados como yo, al menos no todavía. ¿Qué necesito hacer mejor?, preguntó Harry con determinación. Sirius sonrió. Primero, dime qué hice diferente esta vez. Harry lo pensó. Lanzas tus hechizos más rápido. Lo hice, convino Sirius. No tiene sentido esperar a que tu oponente bloquee tu hechizo antes de enviar otro. Los mejores duelistas pueden lanzar un hechizo por segundo. Harry no podía imaginar cómo sería eso. ¿Cómo? Aprenden a combinar los movimientos de su varita, explicó Sirius. Por ejemplo, si lanzo un encantamiento desarmador, hizo el movimiento. Mi varita termina aquí, que es el lugar perfecto para comenzar a lanzar el encantamiento desgarrador, después del cual puedo continuar el movimiento de la varita para lanzar la maldición Langlock. Júntalos todos y podrás lanzar 3 hechizos en solo unos segundos. Harry observó con asombro cómo los 3 hechizos salían de la varita de Sirius. Es asombroso. Sirius sonrió ampliamente. Lo sé. El problema es que es muy cansador y puede dejarte exhausto en apenas unos minutos, así que debes usarlo sabiamente. ¿Qué más hice diferente? No pronunciaste la mayoría de tus hechizos, recordó Harry. La única advertencia que tuve de que habías lanzado un hechizo fue verlo corriendo hacia mí. Lanzar hechizos en silencio, asintió Sirius. Es fantástico en un duelo, en parte por la falta de advertencia y en parte porque si tu oponente no sabe qué hechizo es, no puede bloquearlo con tanta eficacia. Hay muchos hechizos que Protego no bloquea, pero si tu oponente no sabe que has lanzado uno de ellos, puede que intente bloquearlo con Protego de todos modos. No aprenderemos el lanzamiento silencioso hasta el 6º año, le recordó Harry a su padrino. Oficialmente no, dijo Sirius sonriendo. Pero no creo que nadie intente impedírtelo si quieres empezar a aprenderlo ahora. Harry asintió, entendió la indirecta. ¿Hiciste algo diferente? En realidad no, respondió Sirius. La única otra gran diferencia fue que estabas usando hechizos con los que no estabas familiarizado, así que estabas mucho más distraído de lo habitual. Harry hizo una mueca. Sí, lo era. Pero no pasa nada, continuó Sirius con una sonrisa. Porque la práctica hace al maestro. ¿Listo para otra ronda? Harry dedicó cada minuto libre que tuvo durante los días siguientes a practicar su lanzamiento silencioso.
Sus amigos, que se habían acostumbrado a verlo practicar el lanzamiento con la mano izquierda, apenas pestañearon al verlo. También se tomó el tiempo para discutir su idea de usar runas para crear música con Remus, quien había tomado runas en la escuela, y se sintió aliviado cuando el mago prometió ayudarlo a descubrir cómo hacerlo. Remus incluso aceptó hacer la búsqueda del libro por él. Harry, quien rápidamente comenzaba a sentirse como si se estuviera ahogando en trabajo, estaba muy agradecido. Todos sus profesores parecían singularmente poco comprensivos con el hecho de que acababa de encontrarse atrapado en un torneo para el que necesitaba estudiar y que todos habían asignado tareas a su clase que debían entregarse antes de la primera prueba. No había nada inusual en ello, por supuesto, pero a Harry le parecía un castigo cruel e inusual. Nunca había entendido por qué sus compañeros de clase se quejaban de sus tareas, pero pensó que ahora estaba empezando a entenderlo. Además de prepararse para la primera tarea, no es que tuviera idea de para qué se suponía que debía prepararse, hacer tareas, practicar magia sin varita, practicar duelos con Sirius, convertirse en animago con sus amigos y preparar la broma musical. Se suponía que Harry debía tratar de conocer mejor a Daphne. Hasta ahora habían tenido 2 citas, pero por lo demás solo se veían con sus otros amigos. Sirius le había dicho que probablemente eso era algo bueno, porque pasar demasiado tiempo con ella sin supervisión solo traería problemas. Remus había llamado hipócrita a Sirius. Afortunadamente, Daphne parecía entender la preocupación de Harry por aprender cosas y no parecía importarle que apenas tuvieran la oportunidad de hablar. Algunos días, Harry se preguntaba si tal vez debería preocuparse por lo despreocupada que estaba Daphne al respecto. Había compartido sus preocupaciones con Sirius y Remus, quienes se habían reído de él, antes de que Sirius sugiriera que le escribiera una carta a Daphne. Al principio, Harry había pensado que su padrino se había vuelto loco, pero tenía sentido. Entonces, después de haber realizado una investigación secreta sobre cómo escribir cartas de amor, investigación que Draco y sus otros amigos nunca podrían descubrir, Harry se sentó a escribirle una carta a Daphne. Querida Daphne, espero que no le parezca demasiado extraño que le esté escribiendo esta carta, a pesar de haberlo visto hace apenas unas horas. Aunque puede que lo haya visto hoy, no siento que haya tenido la oportunidad de hablar con usted en muchas semanas, un hecho que me resulta muy decepcionante. Había pensado que tendríamos muchas oportunidades de conocernos mejor este año, pero me he encontrado muy ocupada. He disfrutado mucho de nuestras visitas a Hogsmeade y espero que me hagas el honor de acompañarme de nuevo el 21 de este mes. Sin embargo, por mucho que desee la oportunidad de pasar tiempo con usted, me parece que la fecha está demasiado lejana para satisfacer verdaderamente mi deseo de pasar tiempo en su compañía. Es por esa razón que estoy escribiendo esta carta. Me pregunto si podríamos acelerar el paso del tiempo mediante correspondencia. Hay muchas cosas que me gustaría decirle, pero me resulta imposible en presencia de nuestros amigos. Hoy, por ejemplo, quiero decirte lo singularmente hermosa que te veías con tu cabello cayendo sobre tus hombros. Tu cabello era como una hermosa cascada dorada que caía por tu espalda y desearía tener la oportunidad de ver si realmente era tan suave y liso como parecía. Eres verdaderamente la bruja más hermosa de Hogwarts este año, como siempre lo has sido, y cada día me deleito con la previsión de tu padre al proponer nuestro compromiso. Tú, siervo obediente, Harry James Potter, heredero de la más antigua y noble casa de los negros, heredero de la más antigua y noble casa de Potter, fue, sin duda, la cosa más vergonzosa que Harry había escrito jamás y estuvo a punto de no enviarla. Fue solo después de haberle mostrado la carta a Sirius y haber soportado las burlas de su padrino, que Harry permitió que Sirius lo convenciera. A la mañana siguiente, cuando Hedwig le entregó la carta a Daphne en la mesa del desayuno, Harry se sintió enfermo de ansiedad. ¿Y si a ella no le gustaba? ¿Y si él acababa de hacer el ridículo? ¿Y si se la mostraba a todos en la mesa de Slytherin y todos se reían de él por ello? Debido a los asientos que él y Daphne habían elegido esa mañana, Harry pudo ver su expresión confusa mientras tomaba la carta para Hedwig. Daphne lo miró interrogante y Harry de alguna manera logró contenerse para no correr a través de la habitación y arrebatarle la carta de la mano.
En cambio, sonrió tranquilizadoramente y observó cómo ella rompía el sello del pergamino. Draco, Theo y Blaise se la miraban a ella y a Harry con curiosidad mientras ella desdoblaba la carta y comenzaba a leerla. Estaba demasiado lejos para que Harry pudiera leer cualquier matiz en su expresión, pero se sintió aliviado al ver que no se reía ni exclamaba ante su presunción. En cambio, parecía complacida y, aunque Harry intentó no mirarla fijamente mientras leía la carta, estaba bastante seguro de que sus mejillas estaban rosadas cuando dobló la carta. Una vez que puso la carta en su bolso, Daphne miró a Harry a los ojos y sonrió tímidamente. Harry esperaba que su sonrisa de respuesta no transmitiera todo su alivio. ¿En serio, Harry? Preguntó Draco con evidente frustración mientras se sentaba junto a Harry en teoría mágica. ¿Qué te dije sobre hacer grandes gestos románticos sin avisarme primero? ¿Perdón? Preguntó Harry con indiferencia. Oh, no te hagas la tonta, se quejó Draco. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Le enviaste una carta de amor a Daphne. Harry miró hacia otro lado y trató de contener el rubor. No sé de qué estás hablando. Draco resopló. Bueno, puede que tú no, y puede que Daphne tampoco, pero tu interacción esta mañana no pasó desapercibida para el cuerpo escolar. Estamos en nuestra tercera clase del día y todavía no me he encontrado con una sola bruja que no estuviera elogiando lo romántica que eres. Harry giró la cabeza para mirar fijamente a su primo. ¿Qué? Es como el drama del anillo de nuevo, se quejó Draco. No he visto a Astoria todavía, gracias a Merlín, pero Theo y yo nos cruzamos con Natasha en nuestro camino a cuidado de criaturas mágicas y la mirada que le dirigió fue, bueno, digamos que Theo no está particularmente contento contigo en este momento. Harry gimió. ¿Por qué la gente no puede ocuparse de sus propios asuntos? ¿Por qué no puedes abstenerte de hacer grandes gestos románticos? Respondió Draco sin simpatía. Una carta no es un gran gesto romántico, negó Harry. Por lo que todos saben, podría haber estado, pidiéndole ayuda con los deberes. Draco resopló de nuevo. Harry, un Hufflepuff podría darse cuenta de la excusa. Peor que eso, un Gryffindor podría darse cuenta. ¡Ay! Comentó Neville con ligereza mientras se sentaba al lado de Harry. Draco puso los ojos en blanco. Vamos, Neville. Ni siquiera tú podrías decir que los Gryffindor fueran otra cosa que ineptos a la hora de captar matices sociales. ¿Matices sociales? Preguntó Neville con picardía. Ah, ¿te refieres a que Harry le envió una carta de amor a Daphne esta mañana? Porque te puedo asegurar que todos los Gryffindor que la vieron se dieron cuenta de eso. Harry gimió. Voy a matar a Sirius. No todo es malo, Harry, sonrió Neville. Si Daphne no te quiere, conozco al menos 15 Gryffindors que estarían encantados de recibir tus cartas. Te odio. Le dijo Harry mirándolo fijamente. Mala suerte, Neville, dijo Draco con una sonrisa burlona. Parece que tus posibilidades de recibir una carta de amor de Harry acaban de disminuir. Harry nunca había estado tan contento de que un profesor llamara la atención de la clase. Querido Harry, no puedo describirle mi alegría al recibir su carta. También me he sentido decepcionado por la falta de oportunidades de hablar con usted este año y me siento honrado de que, en medio de sus asuntos, se haya tomado el tiempo de escribirme. Creo que debo disculparme sinceramente por haber sido tan poco delicada que la escuela pudo adivinar el contenido de su carta. La idea de escribirle de esta manera me complace mucho, pero comprenderé si no desea seguir haciéndolo. Perdona mi atrevimiento, pero debo confesar que encuentro muy inspiradora la atención que prestas a tus estudios. El carácter de la casa de Ravenclaw ha sido durante mucho tiempo motivo de burla entre los Slytherins. Ravenclaw es la casa de los inteligentes e ingeniosos, aunque a menudo parecen más perezosos que inspirados. Tú, sin embargo, dejas en evidencia esta burla y me animas no solo a ser el mejor Slytherin que pueda, sino también a prestar más atención a mis estudios. Será un placer acompañarte a Hogsmeade el día 21 de este mes. Estaré contando los días. Su seguro servidor, Daphne Greengrass, hija de la antigua y noble casa de Greengrass. Fue exactamente una semana después de la conversación de Harry y Sirius con los gemelos Weasley sobre Ludo Bagman que todos se encontraron nuevamente en la sala de los menesteres.
Fred y George se sentaron uno al lado del otro en el sofá, y miraron a Sirius con esperanza. ¿Qué dijo Bagman? Sirius les sonrió tranquilizadoramente. Bueno, primero lo primero, escribí a Fawley House y Shafix Wagers, que son instituciones de juego oficiales, y les pregunté sobre las probabilidades que habían dado de que Irlanda ganara y que Krum atrapara la Snitch. ¿Cuánto oro de duende dijeron que les dio Ludo? 150 galeones, le respondió Fred con entusiasmo. Bien, según Fawley y Shafig, debería haberos dado cerca de 350 galeones, les dijo Sirius con una sonrisa. Lo cual, si hubiera sido honesto con vosotros desde el principio, no habría sido un problema. Como el que hizo la apuesta, tenía derecho a daros las probabilidades que quisiera, pero como ha intentado robaros, le pediré que se ciña a las probabilidades oficiales. Los ojos de Fred y George se abrieron con incredulidad. 350 galeones. Más 100 galeones adicionales por haber retenido tu dinero durante los últimos 2 meses, añadió Sirius con expresión firme. Maldita sea. Juró Fred. 450 galeones. George parecía conmocionado. Hablé con Ludo sobre esto hace unos días, continuó Sirius con una mirada dura. Y, después de una larga conversación, ha accedido a pagarte el monto total. Desafortunadamente, está teniendo algunos problemas de flujo de dinero en este momento, por lo que puede que le lleve un tiempo reunirlo todo. Sé que no es lo ideal, pero estoy feliz de prestarte algunos galeones mientras tanto. Oh, no. Se apresuró a negar Harry. Yo seré su patrocinador, no tú. Sirius parecía divertido. ¿En serio? En serio. Harry asintió con determinación. La casa Potter los encontró primero. ¿Verdad, George? Fred y George todavía parecían conmocionados. 450 galeones. Te diré una cosa, Harry, decidió Sirius. Ambos podemos presentar una propuesta para ser sus patrocinadores y luego los gemelos podrán elegir a cuál de nosotros prefieren. Harry puso los ojos en blanco. Está bien, pero estoy seguro de que elegirán a su amigo antes que a un anciano. Sirius se puso la mano en el pecho y jadeó dramáticamente. Estoy herido. Aunque no estaría tan seguro de eso. ¿No crees que preferirían tener a uno de los merodeadores originales como su respaldo? Y mucho menos al hombre que recuperó por sí solo 450 galeones para ellos. Harry se quedó boquiabierto de la sorpresa. No es justo. Yo los conocí primero. La semana siguiente transcurrió con relativa normalidad. Harry y Daphne seguían intercambiándose cartas, con un promedio de una carta cada 2 días. Sus cartas, aunque seguían siendo formales, habían empezado a ser un poco más relajadas y Harry estaba disfrutando de la oportunidad de conocerla mejor. La mayoría de la escuela se había acostumbrado a las cartas, pero algunas de las chicas todavía miraban a Harry con ojos enamorados cada vez que lo veían y algunos de los chicos todavía estaban enojados porque las chicas lo miraban. Ron Weasley era uno de los chicos enojados, pero parecía haber perdido mucho de su fuerza después de haber recibido 2 meses de detención por amenazar a Harry en la clase de encantamientos. La lección de duelo de Harry con Sirius fue mucho mejor que la anterior. Sirius seguía venciendo a Harry con facilidad, pero Harry sentía que estaba mejorando mucho en lanzar hechizos de forma rápida y silenciosa. No solo eso, sino que había aprendido 5 nuevos hechizos de magia de Parcel y se sentía mucho más cómodo con la idea de lanzarlos. George y Luna seguían uniéndose a Harry, Neville y Takashi para su práctica semanal sin varita y, para sorpresa de Harry, esta semana Daphne también se les unió. Era extraño practicar con un grupo más grande, pero era agradable poder compartirlo con más amigos. Harry todavía estaba trabajando en el encantamiento protector. Definitivamente había estado en lo cierto acerca de que el hechizo de 5º año tomaba más tiempo para aprenderse, ni siquiera había logrado lanzar el hechizo de manera consistente mientras meditaba. Todo iba tan bien que, aparte de los estudiantes de Durmstrang y Beauxbatons que rondaban por el castillo, a veces se olvidaba de que lo habían inscrito en el torneo de los 3 magos contra su voluntad. Pero el viernes, un estudiante de 3er año de Gryffindor lo sacó de runas antiguas para asistir a la ceremonia oficial de pesaje de varitas para el torneo de los 3 magos.
Era algo que Harry había estado esperando. Sirius le había advertido que se avecinaba, pero Harry no pudo evitar sentirse frustrado porque lo habían sacado de clase por eso. ¿No podían haberlo hecho durante el almuerzo o después de las clases? ¿No habían pensado en su educación en absoluto? El Gryffindor, que se presentó con entusiasmo como Colin Creevy, condujo a Harry a un pequeño salón de clases. Los pupitres del salón de clases habían sido empujados hacia el fondo del salón. Había algunos pupitres, uno al lado del otro, que tenían una cubierta de terciopelo rojo sobre ellos y Ludo Bagman estaba sentado en una de las 5 sillas detrás de los pupitres y hablaba con una bruja que Harry reconoció como Rita Skeeter. Harry no recordaba cómo supo que ella era Rita Skeeter, pero supuso que Sirius se la había señalado en algún momento. Harry definitivamente recordaba algunos de los artículos de Skeeter, que tendían a rayar en la difamación. Skeeter vestía una túnica de color rosa brillante, que no solo la hacían lucir ridícula, sino que eran exactamente del tono magenta que representaba a la más antigua y noble casa de Ogden. Claramente, Skeeter no era tradicional. Las únicas personas que había en la habitación eran las 2 campeonas de Beaux Batons, Fleur Delacour y Aceline Moreau. Las 2 brujas estaban paradas en lados opuestos de la habitación y se ignoraban deliberadamente una a la otra. Era casi divertido. Ambas brujas levantaron la vista cuando Harry entró y le hicieron una reverencia elegante. Aunque Harry pensó que la reverencia de Fleur fue mucho más elegante que la de Aceline. «Feliz encuentro, señor Potter», lo saludó Fleur con marcado acento. «Bonjour, mademoiselle», respondió Harry asintiendo antes de continuar en francés. «Espero que esté disfrutando de su estancia aquí». Fleur arqueó las cejas sorprendida. «¿Habla usted francés, señor?» «Por supuesto», respondió Harry en francés. «¿Debería ofenderme que no me creyeras lo suficientemente culto como para poder hacerlo?» «No, señor», respondió Fleur rápidamente, sacudiendo la cabeza de modo que su largo cabello plateado voló hacia el interior del cabello. «Mis disculpas». «Estás perdonado», dijo Harry con una sonrisa mientras Cedric llegaba. «Feliz encuentro, Harry». Cedric le hizo una reverencia a Harry, antes de saludar con la cabeza a Fleur y a Celine, quienes le habían hecho una reverencia. «Un placer conocerte», dijo Harry. «¿Cómo estás?» «Genial». Cedric sonrió ampliamente. Harry se volvió hacia Fleur. «Supongo que ya te presentaron a Cedric». «Sí», dijo Fleur, sonriendo con gracia a Cedric. «¿También habla francés, señor?» «Sí», respondió Cedric con los ojos muy abiertos. «Por supuesto». Fleur pareció ligeramente sorprendida. ¿Es esto común entre los estudiantes de Hogwarts? «No», respondió Cedric con naturalidad. «Zen, estoy impresionada», Fleur sonrió dulcemente. Harry se alejó, sintiéndose ya como una tercera rueda, y mucho más joven. «Ignórala», le dijo de repente a Celine en francés. Harry levantó la mirada sorprendido, no se había dado cuenta de que se había acercado tanto a la otra chica. «¿Perdón?» «Deberías ignorarla», repitió a Celine, poniendo los ojos en blanco. «Ella no sabe ser otra cosa que una coqueta». Harry frunció el ceño. Fleur no le había parecido nada coqueta. «No creo que nos hayan presentado como es debido». «Yo soy Harry Potter», interrumpió a Celine. «Sí, lo sé. Igual que tú sabes que yo soy Aceline Moreau». «Felicitaciones por haber sido seleccionada para participar en el torneo», le dijo Harry, tratando de ignorar su grosería. «Gracias», aceptó Aceline. «Me alegro de que me hayan elegido, aunque sea para que Beaux Batons esté representado por otra persona que no sea ella». Harry arqueó una ceja ante el desdén en la voz de Aceline. «¿No te llevas bien con Mademoiselle Delacour?» «No», negó Aceline con firmeza. «Es una mestiza, ¿sabes? Una mancha en nuestra orgullosa escuela». Harry no sabía muy bien qué decir. Seguro que sabía que Fleur era en parte Bella, sería imposible no darse cuenta, pero no había considerado que sus compañeros de clase pudieran verlo como algo malo. ¿Desde cuándo los tradicionalistas tenían prejuicios contra las criaturas y los mestizos? Normalmente eran los antitradicionalistas, con sus puntos de vista mugles, los que tenían problemas de ese tipo. ¿Era diferente en Francia?
Me temo que no lo entiendo, Mademoiselle Moreau, respondió finalmente Harry. Aceline lo miró con el ceño fruncido como si fuera lento. Ella es en parte Bella. Seguramente te habrás dado cuenta. No me ha entendido, Mademoiselle Moreau, le dijo Harry con frialdad. No me he equivocado con lo que ha querido decir. Simplemente no comprendo sus prejuicios. En Inglaterra, solo los incultos creen en esas cosas. Lo cual, ciertamente, fue un poco exagerado, pero las mejillas rosadas y los ojos entrecerrados de Aceline le aseguraron a Harry que había dejado en claro su punto. ¿Cómo dices?, preguntó Aceline indignada. Como debe ser, reconoció Harry con humor. Eso demuestra que tienes al menos un cierto grado de clase. El rostro de Aceline se puso colorado. ¿Por qué, pequeña? Ah, señor Potter. Gritó de repente Bagman, corriendo hacia él. No lo había visto. Señor Bagman, reconoció Harry, apartándose de Aceline. Por supuesto, notará que Cedric también ha llegado. Bagman miró rápidamente hacia donde Cedric y Fleur seguían hablando. Sí, maravilloso, maravilloso. Aún estamos esperando a los estudiantes de Durmstrang y al resto de los jueces. Estoy seguro de que llegarán en cualquier momento. No hay nada de qué preocuparse, esto es solo la ceremonia de pesaje de varitas. Lo sé, le dijo Harry con rigidez, era difícil olvidar que ese era el hombre que había intentado robarle a Fred y George. No hay de qué preocuparse, repitió Bagman. Solo revisaremos sus varitas para asegurarnos de que funcionan y luego haremos una pequeña sesión de fotos. Rita Skeeter está haciendo un artículo sobre ustedes para el Profeta. Harry miró hacia donde estaba Rita Skeeter, hablando con el mago con una cámara que estaba de pie cerca de las ventanas. Desafortunadamente, Skeeter captó su mirada y rápidamente cruzó la habitación. Debe ser Harry Potter, anunció en voz alta. Sí, convino Harry con suavidad. Harry, ella es Rita, dijo Bagman con una amplia sonrisa. Estoy seguro de que habrás leído algunos de sus artículos. Preferiría que me llamara señor Potter, señor, le dijo Harry con firmeza. Los ojos de Bagman se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué? Oh, por supuesto. Por supuesto. Rita entrecerró los ojos y miró a Harry. Ludo, ¿crees que podría haber tiempo para que yo pueda tener una breve charla con Harry antes de que comience la ceremonia? Podría ser bueno para el torneo, una entrevista con el campeón más joven. Por supuesto. Asintió Bagman emocionado. Preferiría no hacerlo, intervino Harry rápidamente. Soy menor de edad, ¿sabe? Sería inapropiado que hablara con la señorita Skeeter sin la presencia de Lord Black. Ah, sí, los ojos de Skeeter brillaron. Lord Black es tu padrino. Lo es, convino Harry neutralmente. Dime, Harry, empezó Skeeter. ¿Cómo es vivir con alguien como tu padrino? Soy el señor Potter, señorita Skeeter, la corrigió Harry con firmeza. Y preferiría no responder a ninguna pregunta hasta que llegue Lord Black. ¿Eres tímido?, preguntó Skeeter con picardía. No, negó Harry. Simplemente soy muy consciente de mis derechos legales. La sonrisa de Skeeter empezaba a verse forzada. ¿No crees que mis lectores tienen derecho a saber de ti, Harry? Señor Potter, lo corrigió Harry nuevamente. Skeeter puso los ojos en blanco. No hay necesidad de ser tan formal, ¿sabes? Aquí todos somos amigos. La puerta se abrió y Harry se giró hacia ella con esperanza, suspirando internamente cuando entraron los estudiantes de Durmstrang. ¿Dónde estaba Sirius? ¿Y entonces?, insistió Skeeter. ¿No crees que mis lectores tienen derecho a saber de ti? Después de todo, te presentaste para competir en el torneo. En realidad no lo hice, negó Harry con firmeza. Ah, ¿sí? Skeeter tenía una pluma y un pergamino en la mano, lista para tomar notas. No puse mi nombre en el cáliz de fuego, repitió Harry. Pero seguro que debes hacerlo, exclamó Skeeter. ¿De qué otra manera podrías competir? Creo que la teoría es que alguien más presentó mi nombre, le dijo Harry, antes de recordar que no quería responder a sus preguntas. Ahora, si me disculpa, señorita Skeeter, quiero tener la oportunidad de hablar con los estudiantes de Durmstrang por un minuto. Skeeter parecía decepcionada, pero asintió. Por supuesto.
Harry rápidamente cruzó la habitación hacia la esquina donde estaban parados juntos Víctor Krum y Nina Viserova. Víctor hizo una reverencia y Nina hizo una reverencia cuando Harry se acercó. «Feliz encuentro, Harry», lo saludó Víctor. «Nos vemos pronto», convino Harry asintiendo. «Esta es Nina Viserova, Terrodid Viserova», comenzó a decir Víctor en búlgaro. «Nina, este es Harry Potter, heredero de las más antiguas y nobles casas de los Black Potter». «Es un placer conocerlo, señor Potter», lo saludó Nina bruscamente en búlgaro. «Y usted, señorita Viserova», convino Harry. «Llámeme Harry, por favor». Nina sonrió. «Entonces debes llamarme Nina». «Felicitaciones por haber sido seleccionado como campeón», continuó Harry en inglés. «Gracias», la sonrisa de Nina se ensanchó. «Te diría lo mismo, pero Víctor me dice que no tienes ganas de ser campeona». «No, en realidad no», convino Harry. «Pero ahora estoy aquí, así que haré lo mejor que pueda». «Como es debido», asintió Nina. «Tu conocimiento de nuestro idioma es impresionante». «Gracias», Harry asintió en señal de reconocimiento. «Es un idioma muy difícil de aprender. Conocí al príncipe Andrei en el Mundial de Quidditch, pero me resultó difícil hablar con él. Su inglés es mucho mejor que mi búlgaro». Los ojos de Nina se abrieron de par en par. «¿Conociste al príncipe?» «Lo hice», confirmó Harry, antes de darse vuelta al oír que se abría la puerta. Sirius llegó primero, seguido por Dumbledore, Brusilova, Máxime y un hombre mayor que Harry reconoció como Ollivander, el fabricante de varitas que le había vendido su varita. Cedric y Krum se inclinaron ante Sirius, mientras que Fleur, Aceline y Nina hicieron una reverencia. Sirius asintió en señal de reconocimiento mientras Madame Máxime y Madame Brusilova le hacían una leve reverencia a Harry. «Excelente», declaró Bagman. «¿Empezamos?» «Campeones, deben sentarse en esos asientos cerca de la puerta, mientras que nosotros los jueces estaremos sentados detrás de la mesa». Harry comenzó a caminar a través de la habitación, deteniéndose cuando Sirius lo encontró a mitad de camino. «¿Todo va bien, Harry?», murmuró Sirius. «Skeeter quiere una entrevista conmigo», respondió Harry en voz baja. «Le dije que no podía hablar con ella sin que tú estuvieras presente». La mirada de Sirius se dirigió hacia donde Skeeter estaba hablando con su fotógrafo nuevamente. «Bien por ti». Harry eligió un asiento al lado de Cedric y luego observó cómo los jueces tomaban asiento. Dumbledore no se sentó, sino que decidió pararse detrás de su escritorio y dirigirse a los campeones. «Permítanme presentarles al señor Ollivander», les dijo Dumbledore, señalando al fabricante de varitas que estaba de pie cerca de las ventanas. «Es el fabricante de varitas más importante de Inglaterra y revisará sus varitas para asegurarse de que estén completamente funcionales para el torneo». Harry observó a Ollivander y recordó de pronto que Takashi esperaba ser aprendiz de un fabricante de varitas después de graduarse de Hogwarts. Se preguntó cómo se compararía Ollivander con el fabricante de varitas japonés que, con suerte, sería el maestro de Takashi. Cuando Dumbledore terminó de hablar, Ollivander se alejó de la ventana. «Mademoiselle Moreau, si es tan amable». Aceline se puso de pie y, lanzando una mirada altiva a Fleur, cruzó la habitación con paso vacilante hacia donde Ollivander la esperaba. Le entregó su varita y luego dio un paso atrás. Ollivander se llevó la varita a los ojos. 20 centímetros y medio, de madera de arce inflexible y con un pelo de merusina en su interior. Harry miró la varita con interés, nunca había oído hablar de ese núcleo de varita antes. «Es un núcleo bastante inusual», comentó Ollivander. «Aunque imagino que es menos inusual en Francia que aquí». Aceline levantó la nariz altivamente. Ollivander levantó la varita con su mano derecha. «Orquídea». Una vez que Aceline tomó asiento nuevamente, con flores y varita en mano, Ollivander llamó a Fleur. Al parecer, la varita de Fleur contenía pelo de Bella, lo que hizo que Aceline resopló con desdén. Sin embargo, esto planteó una pregunta interesante en la mente de Harry. Si el pelo de Bella podía usarse para varitas, ¿eso significaba que el pelaje de hombre lobo también podía usarse? ¿Qué pasa con el pelo de mago o el pelo de sirena? Después de todo, una melusina no era tan diferente de una sirena y Aceline tenía uno de sus pelos como núcleo de su varita.
El siguiente fue Kirumi. Aunque Harry había oído hablar del núcleo de su varita, Draco también tenía un núcleo de fibra de corazón de dragón, nunca había oído hablar de una varita hecha de carpe antes. A continuación estaba Nina, cuya varita medía 25 centímetros de largo, era flexible, estaba hecha de ébano y tenía un pelo de Rougarou. Ollivander parecía impresionado por la varita de Nina y comentó que el pelo de Rougarou podía ser muy difícil de trabajar. El siguiente fue Cedric y a Harry no le sonó nada extraño en su varita, un hecho que Harry atribuyó al hecho de que Cedric también era de Inglaterra. Claramente, distintos fabricantes de varitas, en distintos países, usaban materiales distintos. Harry se preguntó qué usaría Takashi cuando fabricara varitas en Japón. Entonces fue el turno de Harry y, mientras le pasaba la varita a Ollivander, esperaba desesperadamente que el hombre mayor no les contara a los demás su conexión con la varita de Voldemort. Harry dudaba que eso fuera bien recibido. Afortunadamente, Ollivander no dijo nada extraño y, además de tardar más que los demás con la varita de Harry, no dijo ni hizo nada extraño. Después de que la ceremonia terminó y Ollivander salió de la sala, Skeeter los preparó a todos para las fotos. Primero fue la foto de todo el grupo, luego solo de los jueces, luego solo de los campeones, luego de los dos campeones de Beauxbatons y Madame Maxime, luego de los dos campeones de Durmstrang y Madame Brusilova, luego de Harry, Cedric y Dumbledore, y finalmente fotos individuales de cada uno de los 6 campeones. Finalmente, todo terminó y Dumbledore los despidió a todos para que fueran a cenar. Harry casi había logrado salir por la puerta cuando las largas uñas de Skeeter se clavaron de repente en su brazo. «Todavía no puedes irte, Harry», dijo Skeeter rápidamente, tirándolo lejos de la puerta. «Lord Black está aquí ahora y me prometiste una entrevista». Harry se soltó el brazo con una sacudida. «Creo que se equivoca, señorita Skeeter. Solo le dije que no podía concederle una entrevista sin la presencia de Lord Black, no que se la concedería cuando él llegara». «Tonterías». Skeeter desestimó sus palabras con un gesto de la mano. «Una entrevista te vendrá bien y también al torneo. ¿No quieres ser famoso?». Harry miró a su alrededor en busca de Sirius y se sintió aliviado al ver a su padrino dirigiéndose hacia ellos. «Feliz encuentro, señorita Skeeter», la saludó Sirius con una sonrisa encantadora. Skeeter se rió entre dientes. «Oh, Lord Black, ¿cuántas veces tengo que decirte que me llames Rita?». «Al menos uno más, al parecer», respondió Sirius con una sonrisa. «Veo que conociste a mi heredero». «Oh, sí», Skeeter volvió a centrar su atención en Harry. «Solo estaba diciendo lo importante que es que me conceda una entrevista. Piensa en lo mucho que le vendría bien al torneo». «Estoy seguro de que Harry solo estaba siendo cauteloso», le dijo Sirius a Skeeter. «No se puede ser demasiado cauteloso, ¿sabes? Sería terriblemente inapropiado que diera una entrevista sin que yo estuviera presente. ¿No estás de acuerdo?». Era evidente que Skeeter no estaba de acuerdo en absoluto, pero forzó una sonrisa. «Por supuesto, Lord Black. Por supuesto, estaría dispuesto a conceder una entrevista ahora que Lord Black está presente», anunció Harry magnánimo. Los ojos de Skeeter se abrieron de par en par con deleite. «Oh, qué encantador». Se alejaron de la puerta y se sentaron en los asientos que antes habían ocupado los campeones. Harry y Sirius se sentaron uno al lado del otro, obligando a Skeeter a sacar una silla de su lugar para quedar frente a ellos. «Ahora», empezó Skeeter, desabrochando su ridículo bolso de piel de cocodrilo y sacando una pluma verde y un pergamino. «¿Está bien si uso una pluma de notas rápidas, no?». «Me temo que no», le respondió Harry en tono de disculpa. Los ojos de Skeeter se clavaron en los suyos en estado de shock. «¿Estás seguro? Usarlo me permitirá hablar contigo normalmente. Me parece que a la gente a menudo le intimida un poco hablar con alguien que está tomando notas activamente». Harry imaginó que descubrió que alguien tomaba notas activamente para recordarle a la persona entrevistada que estaban registradas. «Siempre puedes usar una pluma transcriptora», sugirió Harry. Los ojos de Skeeter se entrecerraron levemente, pero devolvió la pluma verde a su bolso y sacó una negra. Una vez que la pluma estuvo sobre el pergamino y lista para transcribir la conversación, Skeeter se inclinó hacia Harry.
Entonces, Harry, me estabas diciendo antes de la ceremonia que todavía afirmas no haber participado en el torneo. Harry enarcó una ceja ante la acusación mal disimulada en la pregunta. Eso es porque no participé en el torneo. Un hecho que puedo probar fácilmente. ¿Puedes?